Bueno, tal como te lo adelantábamos antes del corte, vamos a hablar con Thaís, que la saludamos. Hola Thaís, buen día. Bueno, y vamos a hablar de un tema que ha traído mucha polémica, ¿no es cierto? Sí. De ida y de vuelta, oposición, oficialismo, de grupos obviamente ecologistas y demás, que es la importación de residuos. Así es, de residuos peligrosos y sobre todo a partir de un nuevo decreto que se publicó en el boletín oficial la semana pasada, y para lo cual te diría que lo primero que recomiendo es leer el decreto, ¿no? Ver cuál es lo que dice, digamos, lo que dice justamente el documento, y después tratar de escuchar a las dos, como a las diferentes versiones, ¿no? Sí. Que hay sobre el decreto. Por un lado, lo que es la Secretaría de Ambiente, ¿no? y Desarrollo Sustentable de la Nación, que fue la que más tomó la voz respecto de cuál sería, digamos, el significado y las implicancias de este nuevo decreto, y por otro lado, representantes sobre todo lo que es, digamos, el activismo ambiental, realizando algunas críticas respecto de lo que puede ser esa implementación. Algunas cuestiones generales que hay que tener en cuenta. Por ley, sí, está prohibida lo que es la importación de residuos peligrosos a la Argentina. Y también hay que recordar el artículo 41 de la Constitución Nacional, que habla del derecho que tenemos todos los habitantes a un ambiente sano. ¿Sí? Esto para tenerlo en cuenta respecto de lo que puede significar justamente el impacto de importación, que en este caso estamos hablando de residuos peligrosos que según la ley, digamos justamente vinculada a este tema, tiene toda una categoría de cuáles son los que se consideran. Ese es el nuevo decreto, ¿sí? Que es decreto presidencial, que viene a reemplazar, actualizar diferentes verbos, ¿no? que las diferentes voces hablan, digamos, algunos de los decretos que justamente reglamentaban la ley de residuos peligrosos. Y justamente esto generó distintas opiniones respecto de los que desde la Secretaría aclaran justamente cuál es la significancia de esta modificación, y por otra parte las críticas por, digamos, los riesgos que puede suponer su implementación. Tenemos una placa ahí para ver, se trata del decreto 591, publicado con fecha del 26 de agosto de este año, hace unas semanas, que viene a reemplazar principalmente a lo que es el decreto 181 de 1992, hablando, ¿no? Vinculado justamente, hubo también otro decreto después, unos años más tarde, vinculado a lo que es la ley de residuos peligrosos. Algunos hablan de actualizar o de modificar, sobre todo desde la Secretaría se habla que este decreto viene un poco a actualizar en función de lo que fue también la experiencia, ¿no? de prohibición e importación de residuos peligrosos. Y después vienen las dos cuestiones en las cuales ahí me voy a permitir un poco desarrollar cuáles son las diferentes opiniones. Por un lado, ¿qué es lo que este decreto, lo que más generó polémica? Que quita lo que es la exigencia de un certificado de inocuidad, es decir, un certificado en el cual se tenía el país de origen, o sea, de donde vendrían teóricamente los residuos, tenía que garantizar que eso no tuviera un daño, o sea, que no tuviera una peligrosidad ni para el ambiente ni para la salud. Y acá en relación con esto vamos a las dos opiniones. Por un lado, desde lo que es la Secretaría de Ambiente, ¿qué es lo que dicen? Antes, ¿qué era lo que pasaba con el decreto anterior? Si vos presentabas este certificado de inocuidad, podías ingresar ese material. Ese certificado lo generaba, digamos, el país de origen. Ahora lo que se hizo, desde la Secretaría, dicen que es que se quita justamente esa exigencia y no se pueden ingresar, digamos, ese tipo de residuos. Con lo cual para ellos tiene que ver con una actualización que significaría una mejora, porque en realidad esos productos no se pueden ingresar por medio de ese certificado. Según ellos dicen que antes, si vos presentabas el certificado, ya se podía ingresar como una mercadería común. Exacto, el residuo, y ahora después vamos a analizar qué es lo que pasa con lo que sí se podría ingresar. Ahora, en relación con la quita de lo que es esta exigencia del certificado de inocuidad, qué es lo que dicen desde críticas ambientalistas, y por ejemplo el abogado ambientalista Enrique Viale, que es un poco quien tomó la voz, ¿no? Al respecto, ¿qué dicen? Que cualquier quita, ¿no? de todo certificado en el que vos estés teniendo que garantizar la no peligrosidad de los productos es lo que se conoce como una flexibilización ambiental, y entonces están reduciendo las protecciones digamos, en relación con lo que había antes. Eso es en cuanto a lo que dice el decreto respecto de la quita del certificado de inocuidad. Vayamos ahora al último punto que teníamos en la placa respecto de qué es lo que se permitiría ingresar.
Lo que se dice es que permite el ingreso de mercaderías que proceden de la valorización de residuos. ¿Qué significa? Y acá, ¿qué es lo que explica justamente la Secretaría? Yo le dije, dame un ejemplo concreto, claro. le digo, o sea, ¿qué es lo que sí entra y qué es lo que no entra? Y me dijeron, por ejemplo, un neumático en desuso. Eso está prohibido que ingrese, ¿sí? Es un residuo. Ahora, lo que sí se permitiría, si hay un fin concreto y si hay una demanda en la industria local, es, por ejemplo, el caucho granulado. Es decir, un material, ¿sí?, que viene de la valorización de lo que antes era un residuo. ¿Se entiende? Es lo que debe haber en las canchas de fútbol, digamos, la cancha de fútbol sintético, que es un caucho triturado, digamos, ¿no? Se utiliza, Parecido claro, después para eso. diferentes fines. Claro. O, por ejemplo, también en lugar de un motor en desuso, algo que ya después, digamos, un material procedente de ese residuo. Entonces, lo que ellos explican es que tiene que ser una materia, un insumo, un producto que cumpla con determinadas condiciones, pero que no puede ser un residuo, sino que tiene que ser justamente un material procedente de la valorización, ¿sí?, de residuo y para el cual haya una demanda, ¿sí?, de la industria acá. Sigue la prohibición, perdón, que te pregunte esto, la prohibición para las pilas, ¿no es cierto? Viste que en China, digamos, todos esos países, hay mucho descarte de pilas, de baterías, pilas y demás, y muchas veces vienen simulados en los juguetes, ¿viste? Los juguetes que importan desde China, está prohibido que los juguetes vengan con pilas. ¿No Sí, eso te las recargan con lo poco que les queda para sacárselas de encima allá al resto de los países del mundo. No me quiero atrever a meterme puntualmente en determinada cantidad de residuos, sí, porque cuando uno ve la ley, viste, está el anexo D y varía. Pero sí lo que hay que tener en cuenta respecto de las pilas tiene que ver con la más reciente normativa que hubo respecto de la responsabilidad, ¿no? Claro. Extendida de los productores respecto de pilas. Ahora, ¿cuál es la crítica respecto justamente de habilitar a partir de esta quita, ¿no?, del certificado de inocuidad, habilitar este tipo de ingreso de materiales según las condiciones que se establecen en el decreto? Por un lado, la competencia que eso puede tener para quienes trabajan, ¿no?, de lo que es la gestión de residuos, los cartoneros, los recuperadores. De hecho, la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores expresó su preocupación, ¿no? Y sobre todo esta idea de lo que plantean a nivel crítica es por qué vamos a ingresar un material cuando acá ya se está generando, y también lo que hay que tener en cuenta, que me comentaba, ¿no?, Enrique Viale, es de por qué vamos a ingresar residuos a un país en el que todavía es una gran deuda, ¿no?, la gestión de residuos a nivel general, y en esto no solo pensemos en la ciudad de Buenos Aires, digo, en otros lugares del país todavía está pendiente cómo es la gestión correcta, ¿no?, de residuos. Ahora bien, hubo críticas también de otros representantes políticos, como la candidata a diputada Miriam Bregman, que ella presentó un pedido de explicación al presidente respecto de cuáles serían las implicancias del decreto. Greenpeace, junto con la Federación de Cartoneros y con Enrique Viale, presentaron también un recurso administrativo de revocatoria. Desde la Secretaría yo consulté qué van a hacer ante estos pedidos y dijeron que teóricamente les van a intentar dar una respuesta para dar las explicaciones. El decreto se pone en vigencia 30 días de publicado, así que hay que ver qué pasa durante este lapso, cuál es la respuesta, ¿no?, a esos pedidos que se hicieron, y si es que se presentan nuevas acciones legales, que eso puede llegar a pasar. Bien. Acá lo más importante tiene que ver con cómo son las implementaciones, y también algo que me parecía interesante que me comentaba Enrique Viale es qué pasa con este tipo de políticas a largo plazo. Él me decía, si después te viene un Bolsonaro a nivel política ambiental, ¿cómo puede utilizar un decreto, ¿no?, de esta manera para favorecer en realidad la parte comercial y no la ambiental? ¿Se entiende? Que descarten los demás países y traigan toda la basura para esta lado. Y también eso, recordemos, hay ya diferentes investigaciones respecto de cómo los países desarrollados buscan un poco tirar sus residuos, exacto, en otros países. Antes de pasar al otro tema, a propósito de lo que vos mencionás, recordé que ayer se conoció el fiscal Carlos Rívolo, lo que le ha pedido al juez que entiende la causa. Estoy hablando de la causa de la basura de los municipios. Hay 53 intendentes procesados, y también los ex jefes de gabinete, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina. ¿Por qué? Porque destinaron más de 60 millones de pesos a distintos municipios, inclusive al Chaco, a Santa Cruz, para el tratamiento de los residuos. ¿Qué se hizo con esa plata? Se la destinó a cualquier otra cosa.
Entonces, hay una denuncia penal que se está instruyendo y pidió justamente Rivolo elevar la causa a juicio oral y público. Es un tema también, a propósito del tema de la basura, la justicia está investigando esto. Desviaron la plata que era para tratamiento de residuos y qué pasa en los distintos municipios y demás. Bueno, la gente quema la basura en vertederos, en vertederos de residuos o también al aire libre y demás, y no se ha hecho hay todavía un basurales trabajo. a cielo abierto. Hay basurales a cielo abierto también. Una causa judicial que también está en Comodoro Pi, que se tratará de resolver seguramente en las próximas semanas para si se eleva o no a juicio oral y público. Te diría que junto con la limpieza del riachuelo, la gestión de residuos a nivel nacional son las dos grandes deudas ambientales, ¿no? Pero que también tienen un impacto económico y social. Bien, y otro de los temas, Thaís, también lo contamos en nuestros títulos, son los desplazados por el cambio climático y por los temporales impresionantes que hemos tenido. Sí, se dio a conocer una cifra, ustedes lo mencionaban hoy temprano en los títulos, 7 millones de personas desplazadas, ¿no?, por eventos climáticos extremos, que vos sabés que es uno de los grandes temas de desafío que se viene, lo que se llama como los refugiados o los desplazados climáticos, que son dos cosas diferentes, porque por ejemplo, ante un evento extremo, quizás te necesitas desplazarte temporalmente y después podés volver. Claro. Ahora, en el caso de refugiados ya está pasando que ante determinados eventos climáticos extremos ya no podés quedarte ahí porque, digamos, no están garantizadas, ¿no?, que puedas satisfacer las necesidades. O va a ser el caso en un futuro no muy lejano de las islas, ¿no?, que por el aumento en el nivel del mar desaparezcan. Hoy la definición de refugiado únicamente considera como variables conflictos armados o persecución, ¿no?, política, no considera el clima, y este va a ser, digamos, una de las grandes discusiones que vamos a tener, porque vos pensás que si consideraría el clima, ¿quién se hace responsable por ese refugiado climático? ¿Los países que más contaminan, el país que estaba ahí, el gobierno que no hizo acciones, o el país a donde ahora va, ¿no?, a refugiarse? Con cual te diría que en lo que es cambio climático es uno de los temas digamos, que va a exigir de un debate y que va a partir de la definición, para partir justamente de esa definición, ver cuáles van a ser las acciones que se van a implementar. Es parte de lo que vos decís, muchas veces estas cuestiones, digamos, y por el tema de cambio climático y los temporales que tuvimos ayer, mostraba Nacho López Amorín, el temporal en Valencia, ríos, nadie hubiera pensado en Valencia que hubiera pasado eso, más que toros corriendo o algo por el estilo, pero la verdad, impresionante lo que estamos viendo. Y los desplazados de lugares donde tal vez ya no existan. ¿Por qué? Primero por la devastación, segundo porque tal vez el agua creció tanto que inundó lo que era una calle, un sector donde había casas y demás, entonces ahí están los desplazados o refugiados. Y que ya es un reclamo por parte sobre todo de las islas, ¿no?, que son las más vulnerables, y por eso vos sabés que justo esta semana Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, que actualmente es la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, habló de justamente cómo el cambio climático amenaza el respeto a los derechos humanos, y por estas cuestiones que vos mencionás. Digo, la emergencia climática generó aumento, por ejemplo, de hambre, las altas temperaturas, efectos en la salud. Entonces vos fíjate cómo el cambio climático cada vez es más transversal a todas las cuestiones de la vida. Y estás preparando la valija, porque a propósito de esto vas a viajar la semana que viene a Nueva York. Así es, a partir de la próxima semana vamos a estar en el canal de la ciudad en Nueva York para una nueva cobertura de lo que es la Asamblea General de Naciones Unidas, pero especialmente este año con el foco puesto en cambio climático, porque es la cumbre sobre acción climática que convocó el secretario para ver si los países vienen trabajando en planes más ambiciosos. ¿Cuándo es? La cumbre es el lunes 23, lo que es la asamblea arranca el próximo martes, y antes de la cumbre hay una cumbre de jóvenes en la cual va a participar la activista Greta Thunberg. Bien. ¿Va a ir en avión, me imagino, o va a ir en barco? ¿Yo? No, ella ya fue en barco, ya llegó. Ya llegó. Yo en avión. Sí, por supuesto también. Bueno, buen viaje. Bueno, gracias. Y por supuesto vamos a estar en contacto. Obvio, vamos a estar haciendo ahí comunicación. Todo, porque además también los pasillos, lo que ocurre en los pasillos. Porque ustedes pueden tener contacto, ¿no es cierto? Sí, con ahí los comisionados y demás de la ONU. Mantengo la misma promesa de campaña que dije ayer también acá en el canal. Si el dólar sube mucho, no hay chocolates, chicos, lo siento. No, con que salgamos al aire, nosotros ya te digo, con eso nos conformamos. No, ellos saben que yo siempre traigo algo de chocolate, pero... Está complicado. Está complicado. Bueno, gracias, Thaís. Gracias.